Bendiciones a todos los hermanos. Bienvenidos un día más a Un Consejo de Dios. Dios les bendiga a todos. Les invito a que abran su Biblia por el primer libro de Samuel, en el capítulo 5. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 5, versículo a partir del 1. Dice ahí la palabra: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, encontraron a Dagón postrado en tierra, delante del arca de Yahvé. Tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Al levantarse de nuevo de mañana, al siguiente día, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahvé, y la cabeza de Dagón y sus dos manos estaban cortadas sobre el umbral. A Dagón solamente le quedaba el tronco. La palabra que hemos leído se refiere al texto bíblico cuando el arca está en tierra de los filisteos. Pero lo que yo quiero que veamos en este día es esta historia tan hermosa, tan real, tan poderosa, del poder que tenemos aquellos que tenemos al Dios vivo o el Dios viviente entre nosotros. Tienen ustedes que saber, en el capítulo anterior, capítulo 4 de Primera de Samuel, los filisteos capturan el arca allá por el año 1050 a.C. La capturan de alguna u otra manera, para no entretenernos más. La capturan y ahora el arca, este pueblo filisteo, se la lleva al lugar donde ellos tenían sus idolatrías, tenían sus imágenes. Y vemos aquí como el arca de Dios, la todopoderosa presencia del arca de Dios, donde ustedes saben que dentro de ella estaban las tablas de la ley, el maná y la vara que resplandeció de Aarón, y que eso simbolizaba la presencia, y yo diría más, no la persona de Dios, pero sí el poder manifestado de Dios. Y van a ver ustedes, porque lo hemos leído, el poder que tiene el arca y la presencia de Dios. Dice la palabra que el verso 1 del Primera de Samuel 5, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Asdod es una de las 5 principales ciudades filisteas. Y Dagón era el dios más famoso de los filisteos. Cuando dice el verso 2, tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Entonces, lo que ellos hicieron fue como poner una especie de trofeo junto a su Dios, como diciendo: mira, Dios Dagón, hemos capturado este arca que pertenece a los hebreos, pero te la ponemos delante de ti como un trofeo de nosotros que te entregamos a ti, un trofeo que te damos a ti para que tú veas lo poderoso que somos gracias a ti, Dios Dagón. Esto decían los filisteos, lógicamente, en su idiotez, para decirlo de alguna manera. Entonces estamos ahora en el verso 3 y dice: cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, encontraron a Dagón postrado en tierra, delante del arca de Yahvé. Tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Figúrense, postrado en tierra, toda una idolatría filistea, diabólica, postrado delante del arca de Dios Todopoderoso. Qué grande y qué inmenso es esta escena, hermanos.
Al día siguiente se levantan de mañana, figúrense ustedes la escena, ellos abren la puerta, van a entrar, van a reírse, van a regocijarse de la victoria que han tenido el día anterior, diciendo, mira, vamos a ver lo que hemos capturado ahora que ya es de mañana, ahora que ha amanecido el día, y vamos a ver la diferencia entre Dagón y el arca de los hebreos. ¿Y cuál es su sorpresa? Que está Dagón postrado en tierra delante del arca. Postrado en tierra delante del arca. Qué grande es esto. ¿Usted ha imaginado alguna deidad que se postre delante de otra? Por eso el Señor dice en su palabra que al Señor tu Dios temerás y solo a Él adorarás. Capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Oye Israel, porque el Señor tu Dios, el Señor, es único. Esa es la versión correcta, la interpretación real. El Señor tu Dios es único. Y lo vemos aquí. Lo vemos en el capítulo 5 de Primera de Samuel, versículo 3. Cuando se levantan al día siguiente de mañana los de Asdod, encontraron a Dagón postrado en tierra delante del arca de Yahvé. Tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar, como todo muñeco que cuando cae, o toda muñeca que cuando cae, hay que volver a ponerla en su lugar, en su pedestal, en el lugar donde vive, en el lugar donde está sentado. Pero ahí no termina la cosa, hermanos, aún hay más. Si seguimos leyendo en el versículo 4 dice, al levantarse de nuevo de mañana, al siguiente día, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahvé. O sea, que ahora al día siguiente, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahvé. Otra vez. Pero ahora la cabeza de Dagón y sus dos manos estaban cortadas sobre el umbral. A Dagón solamente le quedaba el tronco. ¡Aleluya! Figúrense, hermanos, vamos a leer otra vez el versículo 4. Al levantarse de nuevo de mañana al siguiente día, Dagón había caído. Punto número 1. Otra vez había caído del lugar donde donde lo pusieron el día anterior. Postrado en tierra delante del arca de Yahvé. Otro. Y la cabeza y las manos cortadas sobre el umbral. Había ido a parar al umbral de la puerta del templo de estos idólatras filisteos. Había caído de la fuerza con la que el Señor había partido esa cabeza y partido esas manos, había ido a parar al umbral de la puerta. ¡Qué Dios más grande y más poderoso tenemos! ¡Qué Dios más grande tienes, hermano! ¡Qué Dios más grande tienes, hermana! Figúrate lo que significa poner una deidad filistea, inconversa, hecha por mano de hombre, para simbolizar una competencia delante del Dios vivo, de la presencia del Dios vivo, porque recuerda que el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Era como si tú pusieras un muñeco, una muñeca delante de la presencia de Dios para hacerle competencia, para decir, que yo tengo igual poder que tú, que yo soy igual que tú, que yo también tengo vida. Y miren ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que me oyen en este día. Miren ustedes el verso 4, lo que dice. Que al día siguiente, otra vez, Dios dijo, que no habéis tenido bastante con el día de ayer, de tirarte a tierra, esto que has intentado hacer, este muñeco delante de mí, pues verás lo que voy a hacer. Te voy a tirar a tierra también hoy, pero le voy a cortar la cabeza y le voy a cortar las dos manos, y que solamente quede el tronco. Ya tuvieron bastante con eso y ya ustedes pueden seguir leyendo la historia de Primera de Samuel 5. Pero lo que quiero que meditemos en este día es, si realmente conoces el poder de Dios, si realmente conoces el poder de Jesús, si realmente conoces el poder del Espíritu Santo en tu vida, cuando te arrodillas, cuando clamas, cuando intercedes, cuando esperas y cuando buscas,
al Dios vivo, al Dios hebreo, al Dios de Israel, al Dios que permanece fiel, al Dios que no te deja, al Dios que no te desampara, al Dios que está contigo donde tú quiera que vayas, al Dios que es Dios de dioses con minúscula y Rey de reyes con minúscula los demás. Ese es el Dios que tú tienes, ese es el Dios que yo tengo, ese es el Dios que cada día nos da el sol, el aire, la naturaleza y las cosas hermosas que tenemos. Cuéntale esta historia a alguien, relátale esta historia a alguien, porque es verdad y es real. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero mañana en otro devocional más de un consejo de Dios. Puedes escuchar este y todos mis devocionales en mi canal de YouTube Devocional Un Consejo de Dios o escribirme al correo electrónico unconsejodedioshoy@hotmail.com. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la Iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.